Muy buen día, el pastor Mario David Romero de Unidad Cristiana en Verdad. Estamos aquí para compartir la cuarta cápsula del taller de intercesión. Yo quiero que te prepares ahí para tomar nota y recibas la bendición a la enseñanza que hoy recibimos, que la cuarta cápsula lleva por nombre Permanecer en Cristo. Y vamos a tomar en base dos versos, Evangelio de Juan, capítulo 5, 15, verso 5 y el verso 16, que son muy sencillos, que vamos a hablar de ello principalmente hoy, que dice así: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El tema que vamos a trabajar ahora es permanecer en Cristo. Y para iniciar, quiero decirte que una de las actividades más importantes para crecer en nuestra relación con Dios y para crecer en la oración va a depender mucho de permanecer en Cristo, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados para la salvación, pero ¿qué pasa una vez que nosotros somos llamados para ser salvos? ¿Qué sigue con la vida cristiana? Quiero decirte que uno de los siguientes pasos para vivir la vida cristiana es que fuimos llamados para no descuidar las actividades espirituales, y sobre todo una de las muy importantes actividades a no descuidar es el platicar con Dios. Nosotros vamos a ver el primer punto. Vamos a considerar tres aspectos para permanecer en Cristo, y el primero que vamos a considerar el día de hoy es hablar con Cristo. Ese va a ser el primer enfoque que vamos a tener para vivir una vida cristiana, considerando el éxito que nos lleve a la oración. Estar en Cristo. Permanecer en Cristo, quizás no lo hemos comprendido del todo, pero si pudiéramos decirlo de otra manera, el pasaje nos está diciendo: si están conmigo, si hablásemos con Él, si nos acercáremos a Él, si charláremos. Pero regularmente es una de las cosas más abandonadas y más descuidadas en la vida cristiana, el orar, el platicar con Dios. Se nos pasa el tiempo, quizás nos hemos convertido en personas que hacemos muchas actividades, y todas esas actividades no están bañadas con oración, simple y sencillamente son esfuerzo humano. Y por eso muchas de esas actividades no tienen tanto éxito, porque debemos de ir con el que nos da la aprobación, con el que nos da la luz verde. Tenemos que ir con aquel que le interesa, ¿verdad?, lo que vamos a hacer, y ponerlo en sus manos para que Él bendiga lo que Él mismo nos ha puesto en nuestro corazón. Yo quiero decirte que nosotros fuimos llamados para establecer una vida de conversación con Dios. Y a lo largo de la vida espiritual nos vamos a encontrar que casi la mayoría de las ocasiones, cuando hacemos oraciones con Dios, algunos o la mayoría de los casos van a decir: hice una oración muy rapidito, hice una oración muy rápida, de 15 a 20 segundos. Creo que la mayoría de las oraciones que estamos haciendo en nuestros tiempos son de este tipo, muy rápidas, de 15 a 20 segundos, pero hay que considerar algo más importante en eso que estamos hablando. Si son de 15 a 20 segundos, pero qué tan constante están siendo esos 15 a 20 segundos, están bañando, están cubriendo durante el día, esos 15 a 20 segundos están llenando el día, esos cada 15 a 20 segundos que tú tienes, estás meditando con Él. Puede ser muy importante que hagamos oraciones de 15 a 20 segundos, pero que sean muy constantes, que fluyan durante todo el día. Podemos entender, como nos dice el apóstol Pablo, que oremos en todo tiempo, ¿no? Orad sin cesar. Quizás sean oraciones breves, pero estar constantemente pensando en Él. Y por qué no decirlo, también habrá tiempos donde dediquemos a estar mucho más tiempo con Él. Entonces, uno de los primeros pasos para llegar a tener éxito en la oración es permanecer en Cristo, es estar hablando con Cristo. El segundo punto que vamos a ver es poner en práctica sus promesas. Quizás una de las cosas que puedan suceder hoy en nuestros días es que recordemos
que nosotros vivimos todos los días, se nos atraviesan por la mente emociones, la vergüenza, la culpa, el miedo, el rechazo. Se nos cruzan por la mente como que nos detienen, como que nos congelan, como que nos inmovilizan a poder llegar a lograr lo que Dios se propone hacer a través de nosotros. Pero muchas veces esos dardos que el enemigo lanza contra nosotros, que lanza con nosotros, son dardos para inmovilizarnos. La Biblia nos dice que es Apocalipsis 12:10, es Apocalipsis 12:10. La Biblia nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos, el que nos lanza dardos de mentira, dardos de engaño, para que nosotros no avancemos. Pero volvemos al principio. Para poder tener éxito tenemos que permanecer en Cristo. Y una de las piezas importantes es poner en práctica sus promesas, para que Satanás, como lo dice Apocalipsis 12:10, no nos esté destruyendo con sus dardos de fuego, de mentira. A veces te van a hacer sentir que tienes miedo, vas a sentir ansiedad, a veces vas a sentir que no eres capaz, que no eres digno, y te va a inmovilizar. Y ten cuidado, porque ahí es cuando tú tienes que utilizar la promesa de Dios. Es lo que te van a dar firmeza, el permanecer en las palabras de Dios. ¿Cuántas veces he visto muchos hermanos que caen en ese bache, de que caen en esa etapa de debilidad, en esa etapa donde en vez de fortalecerse con las promesas, se viene abajo, se desborona y no prospera? ¿Por qué no prospera? Porque no permanece en sus palabras. Tienes que agarrarte de las palabras, tomarte de las palabras, para cuando venga el turbión, cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad, sus palabras son las que nos hacen mantener de pie. Satanás va a mandar vientos contrarios para sacudirnos, pero si nosotros permanecemos en sus promesas, créeme que eso nos va a dar seguridad y confianza. Va a haber ocasiones que sentimos vergüenza, culpa, miedo, rechazo, y debemos de tener mucha confianza en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Si yo llego y confieso mi pecado, ninguna condenación hay, porque Él dice: el fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. No hay condenación. Yo no soy digno de entrar, pero porque Él me ha justificado, yo puedo entrar confiadamente al trono de su gracia. Soy imperfecto delante de Dios, pero Él es perfecto. Él es el que intercede por mí cuando yo no puedo orar, cuando no tengo ni idea de cómo orar. Entonces lo importante es tomar la palabra. Va a haber momentos que no puedes orar, no viene ni idea a tu mente de cómo orar, pero el mismo texto, que es refuerzo para ti, que es palanca para ti, que es sostén para ti, te dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Entonces va a haber muchos hermanos que llevan muchos años sufriendo en la vida cristiana por las tiranías, por las sacudidas que el enemigo pone sobre su vida, que no los hace vivir una vida de plenitud en Cristo. Viven invadidos por el miedo, por la condenación, por pensamientos negativos, porque no están anclados, porque no permanecen en las promesas de Dios. Y para poder tener éxito en la oración, tienes que permanecer en las promesas que Dios nos ha entregado. ¿De acuerdo? Punto 3. Obedecer su liderazgo. Te voy a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Dice, manifestaré, haremos morada. Bueno, aquí vamos a entrar en una parte muy importante. La obediencia es algo muy elemental en la vida cristiana. La obediencia es algo que nos debe de llevar continuamente a entender que somos salvos por gracia, ¿sí? Somos salvos por la gracia de Dios.
Y eso nos debe llevar a entender que nosotros vivimos dentro de esa salvación que nos ha entregado, a vivir en obediencia a su palabra, en obediencia a sus mandamientos. Quizás haya muchos cristianos que dicen, bueno, es que la gracia es un regalo de Dios inmerecido, no es por obras para que nadie se gloríe, lo entendemos. Pero miren lo que dice aquí: el que guarda mis mandamientos, este es el que me ama. El que guarda los mandamientos, este es verdaderamente el que ama a Dios. Y dice, y yo me manifestaré a Él. O sea, la vida cristiana no solamente consiste en leer de Él, sino que también podemos aprovechar la bendición que Él nos entrega, que Él se manifiesta. Termina diciendo, y haremos morada en Él. El Espíritu Santo de Dios vendrá y se manifestará en nuestra vida. Pero hay un requisito: el que guarda mis mandamientos. Este es el que me ama. Para llevar una vida exitosa de adoración requiere llevar obediencia, escúchalo bien, obediencia a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, vamos a entrar en esta parte de la palabra de Dios y tenemos que considerar primeramente que el pecado es desagradable a los ojos de Dios, el pecado. Y yo te invitaría a que tú tuvieras la misma pasión por vivir correctamente delante de Dios y hacerte a un lado del pecado. El pecado lo aborrece Dios. Vamos a ver otro punto muy importante. Cristo permanece en nosotros. ¿Qué sucede cuando Cristo permanece en nosotros? Dice, si ustedes guardan mis mandamientos, Él permanecerá en nosotros. Cristo permanece en nosotros. Debemos de llevar una relación, cultivar una relación con Él, de tal manera que a través de la oración nosotros seamos transformados a la imagen de Él. Que sea a través de la oración cuando Él nos enseña cómo llegar a ser mejores cristianos, cómo ser pulidos en su misma presencia, sumergidos en el lugar secreto donde Él nos ministra directamente, donde estamos al descubierto con Él y sabemos que no hay nada oculto. ¿Recuerdas el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 20? Que nosotros muchas veces lo utilizamos para hablar con los inconversos, con los no cristianos, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y entrare y abriere la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje muchas veces lo utilizamos para hablar con un inconverso e invitarle a que le abra la puerta de su corazón para que Jesucristo entre en él. Pero quiero decirte que este pasaje que se está dando en la Escritura, Dios se lo está dando a la iglesia de Laodicea, a la iglesia, a su cuerpo. Y no le está diciendo a los inconversos, le está diciendo a su iglesia, le está diciendo a ti y me está diciendo a mí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré con él y cenaré con él conmigo. ¿Cuántas veces hacemos servicios? ¿Cuántas veces hacemos reuniones, células o muchos negocios de parte de Dios? Y Él está esperando que le dejemos entrar. Él está esperando a actuar, pero no va a suceder nada mientras no oremos y le decimos, Señor, hágase tu voluntad en mí. Quizás muchas veces nos la hemos pasado haciendo nuestra voluntad. Hemos sido egoístas, hemos sido juiciosos, hemos condenado a muchos, hemos tomado una práctica que no es guiada por el Espíritu Santo, porque no es Él, somos nosotros los que actuamos, los que operamos. Y Él está tocando la puerta y dice, déjame entrar, déjame entrar. ¿Qué pasaría si Jesús entra? ¿Qué pasaría con nosotros si Jesús entrara? Lo que va a suceder. Primeramente Juan, capítulo 7, verso 38. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Si Él entra en nuestro corazón, van a correr ríos de agua viva. Imagínate una persona que ora, que tiene comunión con Él, que guarda sus mandamientos, que le obedece, que toma su palabra como verdad, que ora continuamente con Él y que lo busca cada día, que busca su rostro.
van a correr. La promesa que él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Va a fluir el mismo Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué va a suceder cuando le permitamos que permanezca? En una ocasión, los discípulos iban camino de Emaús, él había resucitado. Y Jesús le hizo como que seguía más adelante su camino, como que no iba a quedarse en ese lugar. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros, ya se hace tarde. Ellos no habían reconocido que era Jesús el que estaba con ellos platicando en el camino. Hasta que partió el pan se dieron cuenta que era Jesús. Quizás tú y yo no nos hemos dado cuenta que todos los días camina Jesús con nosotros, que todos los días está Jesús queriendo que lo invitemos a entrar en nuestro corazón y que Él lleve la dirección de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Quizás es tiempo de que le digamos, Señor, quédate con nosotros. Pasa, queremos que permanezcas en nosotros. Quizá habrá momentos que le pidamos perdón porque lo hemos fallado, pero Él no va a rechazar una invitación, créeme. Si tú le dijeras, aquí, Señor, quédate conmigo, no te vayas. ¿Qué va a suceder a partir de ahí? Esto es lo que te quiero comentar, qué importante. Jesús dijo, el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los enseñará. Cuando nosotros invitamos a que Él entre en nuestro corazón, Él nos va a estar enseñando todas las cosas acerca de su palabra. Todas las veces que nosotros hayamos leído la palabra de Dios, Él nos va a hacer recordar los pasajes bíblicos, el momento adecuado, el momento oportuno, cuando más necesitemos su palabra. Él nos va a enseñar, Él nos va a redarguir, Él va a estar con nosotros. En aquel tiempo llegará el momento en que no vas a tener que decir una palabra de parte de ti mismo, porque Él te va a traer a la mente la palabra que tú necesitas, la palabra específica que tú necesitas. Pero ese es el resultado de que tú le permitiste entrar, de que permaneces en Él. Otro punto muy importante que va a ser el resultado de la permanencia de Cristo en nosotros, que el Espíritu Santo nos inspirará. El Espíritu Santo nos inspira a hacer cosas correctas. El Espíritu Santo nos da ideas, nos da creatividad. El Espíritu Santo nos da gracia. El Espíritu Santo nos abre puertas. El Espíritu Santo hace cosas maravillosas. Y si estamos escondidos en Él, si permanecemos en Él, Él va a abrir puertas sobrenaturales maravillosas. Cosas que nunca te habías imaginado van a empezar a suceder porque tú permaneces en Él. Dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Él, confiando que Él te la dará. ¿Te das cuenta de lo que puede llegar a ser? Él te inspira, te da gracia, te da revelación, te bendice cada día. Otro de los beneficios es que el Espíritu Santo nos empodera. ¿Por qué nos empodera? Nosotros somos seres emocionales. Y va a haber mucho tiempo, ocasiones que vamos a fluctuar con temores, con inseguridades. Y entonces viene el Espíritu Santo de tal manera que nos llena de vigor, de fuerza, de convicción, de autoridad, de dominio propio. Podemos tomar el texto que Pablo le decía a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ningún espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Podemos decir lo que Jesús le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto. Y entonces ellos estuvieron reunidos en ese lugar y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y se empezaron a levantar, a predicar la palabra con denuedo. El Espíritu Santo nos empodera para predicar la palabra con confianza, con seguridad, porque Él es el que está obrando a través de nosotros. Se va el temor, se va la ansiedad, se va el miedo. Caminamos totalmente convencidos de que Él viene con nosotros. Hebreos 11:6 nos dice: de modo que si alguno se acerca a Él, debemos de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. El tener fe en su palabra nos debe motivar a tener confianza. Él nos empodera. Entonces la vida cristiana se compone de vivir obedeciendo a sus mandamientos. Y eso es una señal de que lo amamos. La gracia es correcta, pero no abusemos de la gracia.
A Él le gusta que obedezcamos sus mandamientos. No robarás, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Así que una de las cosas para permanecer en Cristo es platicar con Él. Otra de las cosas para permanecer en Cristo es tomar su palabra como lo que en realidad es verdad. Si llevamos estos pasos, hermano, nuestra vida de oración se va a convertir en un éxito. Apenas llevamos 4 cápsulas y vamos apenas en los primeros pasos para llegar a adentrarnos en lo más profundo de la intercesión. Si no cubrimos estas áreas que estamos avanzando, nos va a resultar muy difícil que los trabajos de intercesión cobren fuerza. Así que lo invito, hermano, para que usted no desmaye y trabaje en estas áreas que hemos platicado el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el día de mañana con la cápsula número 5. Que Dios te bendiga. El pastor Mario David Romero de Unidad Cristiana en Verdad te bendice. Hasta mañana.